día de estas audiencias en la Corte Provincial de Pichincha a propósito de la investigación en contra del alcalde Jorge Yunda, la actual secretaria de Salud y otros 14 funcionarios por un presunto peculado por la adquisición de pruebas PCR el año pasado. Con nosotros hasta ahora el abogado de la doctora Jimena Salas. Don Nicolás Salas, muy buenos días, gracias por acompañarnos hasta ahora. Muy buenos días, Byron, muchas gracias por la invitación. Doctor, ayer entiendo que de los dos comparecientes, por lo menos de los que se conoció extraoficialmente, uno era uno de los representantes del sector privado de la empresa proveedora y otro exfuncionario. ¿Qué conclusiones saca usted como abogado de una de las implicadas? ¿Aportaron o no estos dos testimonios? Bueno, efectivamente vamos varios días de audiencia. Tenemos algunas conclusiones a las que podemos llegar. Primero, que la Fiscalía confunde un supuesto incumplimiento de contrato con el delito de peculado. Esto, que debe ser propio de la esfera del derecho administrativo, de la contratación pública, y que no se ha declarado ningún tipo de incumplimiento de contrato, ahora por parte de la Fiscalía se dice que se trata del delito de peculado. Específicamente respecto a la doctora Jimena Abarca, se le acusa porque ella no ha declarado terminado el contrato de manera unilateral y lo ha hecho por mutuo consentimiento. Y aquí algo bastante sencillo que tuvo que hacer que la Fiscalía no la procese penalmente a Jimena Abarca y que la Fiscalía lo ha olvidado. La disposición transitoria 19ª de la Ley de Apoyo Humanitario, totalmente vigente y aplicable para este caso, dice que no se puede declarar terminado de manera unilateral los contratos cuando existen valores pendientes de pago. Hay que recordar que la doctora Jimena Abarca asume la Secretaría de Salud el 29 de junio del año 2020. Esto es, después de realizada la etapa precontractual, la contratación e incluso la ejecución. Lo que procedía era hacer la liquidación del contrato, es decir, pagar los valores. ¿Qué hace Jimena Abarca? Buscando mejores términos para el municipio y siempre velando por la salud de los quiteños, por salvar vidas, decide terminarlo por mutuo consentimiento, haciendo un cambio de pruebas, cobrando multas que se encontraban pendientes, y ahora por esto está vinculada por peculado, por intentar salvar la vida de los quiteños y por cumplir la ley. Esto es inconcebible. Doctor, pero una de las preguntas que se hace la Fiscalía, por lo menos de lo que se ha podido interpretar de la acusación, es que la doctora, al alertar o darse cuenta que efectivamente estas pruebas no tenían esas 100% de seguridad, se debió haber actuado más rápido administrativamente. Entonces ahí habría, según la Fiscalía, y estoy especulando un poco, una especie de negligencia. Quizás por ahí es la principal acusación. Efectivamente, respecto a este tema que se ha intentado posicionar de que las pruebas eran chimbas, de que no tenían la sensibilidad ni la especificidad adecuada, es importante distinguir lo que es el mito que está intentado construir por parte de la política de las pruebas chimbas con la realidad, con lo que consta en el expediente, con los elementos objetivos. En esta investigación se ha presentado varias declaraciones de expertos epidemiólogos, de expertos microbiólogos, con el título de PhD, que no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel internacional. ¿Y qué nos han dicho todos? En primer lugar, que las pruebas RT-LAMB adquiridas son una especie de prueba PCR. También consta en la investigación que, además de ese informe de la UDLA, que es ahora un elemento para la Fiscalía inamovible y su única prueba estelar para este proceso, resulta que la misma compañía que elabora las pruebas remitió a la doctora Jimena Abarca un documento con el cual se desvanece totalmente el método utilizado por la Universidad de las Américas para realizar este informe. Existe una experticia dentro de la investigación que determina que el informe de la UDLA y el informe de SILAB no tienen validez técnica jurídica, porque vulneraron algunas normas del ordenamiento jurídico al no ser laboratorios acreditados para realizar este tipo de operaciones, y muchos otros elementos adicionales que en este proceso establecen con claridad. Las pruebas cumplían los parámetros de sensibilidad y especificidad, y segundo, y lo más importante, que las pruebas cumplieron el propósito para el cual fueron adquiridas, que es justamente hacer un diagnóstico de las personas con COVID y poder de esa manera aplanar la curva. Recordemos que estábamos en el
en la primera ola de la pandemia en la ciudad de Quito, y esto ya demostrado científicamente logró aplanar la curva y empezar a reducirla, y esto se traduce efectivamente en más vidas salvadas en la ciudad de Quito por esta política pública de salud desempeñada de manera adecuada. El fiscal ha pedido una orden de detención o de prisión preventiva contra el alcalde Yunda y se ratificó en las medidas sustitutivas a los otros implicados, entre ellos la doctora Abarca. ¿Cree usted que el juez va a tomar en consideración ello si es que efectivamente da paso a la audiencia de formulación de cargos, de iniciar el juicio formalmente? Bueno, respecto a las medidas cautelares, hay que recordar que en este proceso penal, inicialmente el presidente de la Corte Provincial dispuso la orden de prisión preventiva en contra de la doctora Jimena Abarca, y es después, en una audiencia de apelación a la prisión preventiva, que una sala de lo penal de la Corte Provincial decide dejar sin efecto dicha medida, y ahora Jimena Abarca se está defendiendo en libertad como corresponde. La Fiscalía en esta audiencia ha solicitado que todas las medidas de carácter personal se mantengan respecto a todos los procesados, a excepción de la medida cautelar que se solicita respecto al alcalde de prisión preventiva. Y aquí un paréntesis, en el ámbito jurídico, cuando una autoridad, en este caso la Fiscalía, solicita una orden tan grave como es la de la prisión preventiva, se debe cumplir parámetros que están en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos y en la ley. La Fiscalía incluso llegó al punto de ser bastante indeterminada en su exposición, al punto en el que las defensas no sabíamos si pidió la orden de prisión preventiva solamente en contra del alcalde o en contra de todos. Ya después, en los medios de comunicación social, nos enteramos que, bueno, en el Twitter específicamente, que la Fiscalía ha solicitado un cambio de medida para el alcalde. Esto obviamente deberá tener una respuesta por parte del presidente de la Corte Provincial, pronunciándose respecto a este pedido de la Fiscalía. Mi estimado doctor Salas, esperemos que hoy pueda finalizar ya estas audiencias.